Hola muchachos, otra vez. Vamos a ver el siguiente problemita. Está interesante, me gustó. Para poderlo demostrar aquí o resolverlo aquí. En este caso una barra cilíndrica. Vamos a ver si puedo dibujar esto. Una barrita cilíndrica. Ok. El cual disipa cierta cantidad de calor. Vamos a suponer que es una resistencia eléctrica, ¿no? Que adentro está colocada una resistencia eléctrica, muchachos, ¿sí? Y la potencia eléctrica, ponerle como Q punto, no, Q prima, va a ser de 1000 watt por metro, ¿sí? Me dan un diámetro que es de 0.01 metro y obviamente está sujeto a una corriente, ¿sí? Una corriente convectiva con una velocidad de 10 metros por segundo. Y una temperatura de esta corriente de 300 Kelvin. Por cierto, es aire. ¿Ok? ¿Qué más me dicen? Me dan las propiedades del material, ¿sí? De este sólido. Me dicen que tiene una conductividad de 240 watt metro Kelvin. Me dan una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico y me dan su capacidad térmica de 900 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Es lo que me dan. ¿Cuál es el problema o cuál es lo que me preguntan? Pues resulta ser de que de este sólido, ¿sí?, no sabemos cuál es la temperatura de la superficie. ¿Ok? Entonces hay que calcularla. Hay que calcular esa temperatura. Lo único que sé es que me dicen que está en estado estacionario. Bueno, entonces comencemos con la solución. Para hacer la solución, como es estado estacionario, yo supuse que la corriente o la potencia eléctrica, ¿sí?, que está ahí, es igual al calor que se va por convección. ¿Sale? Y entonces, este calor disipado, Q', va a ser igual al calor convectivo, que sería mi H, sería mi área superficial, que sería perímetro por longitud, pero no conozco la longitud, entonces lo voy a calcular por unidad de ella, sería pi por diámetro, por mis temperaturas. La temperatura de superficie que no conozco menos la temperatura T infinito. Vamos a ponerle TS. ¿Sale? Entonces aquí puedo despejar porque finalmente conozco esto. Esto lo puedo calcular porque conozco la velocidad del aire. Esto es un dato geométrico. Esto es un dato y esta es mi incógnita. Entonces puedo decir que mi temperatura de superficie es igual a la temperatura T infinito más ese calor que me dan, ese calor disipado, por mi H convectivo, pi por el diámetro. Entonces, ¿qué hay que trabajar? ¿Cuánto vale mi H convectivo? Para ello, voy a calcular el número de Nusselt, ¿sí?, a partir del número de Reynolds, pero para ello, aquí viene el detalle. Necesito mis propiedades.
necesito calcular una temperatura de film, ¿sí? Ese es el problema, porque mi temperatura del film va a ser la temperatura de superficie más T infinito entre 2. ¿Cuánto puede valer esa temperatura de film? Y aquí vamos a hacerlo un poquito a prueba y error. Yo voy a suponer en este primer intento mío, y después ya veo cómo corrijo, voy a suponer que mi temperatura de film son de 450 Kelvin. ¿Por qué? Pues porque así amaneció el dólar, ¿no? Tengo que partir de algo, ¿no? Entonces yo puse 450 grados, ¿no? Eso implicaría que yo tuviera en realidad una temperatura. Eso implicaría que yo tuviera una temperatura de la superficie más o menos como de 600 grados, ¿no? Esa es mi primera aproximación, ¿no? Bien pude haber puesto 500, bien pude haber puesto 300, bien pude haber puesto X, ¿no? Pero 450 me parece bien. Con esto voy a calcular mis propiedades, ¿sí? Mis propiedades del aire. Entonces vamos. Para el aire, ¿sí? Con temperatura de film, mediría mi viscosidad de 32.39 por 10 a la menos 6. Ya saben, mi conductividad la debo de cargar siempre. 0.0373 watt entre metro Kelvin. Y mi número de Prandtl siempre oscila, siempre es muy cercano a 0.7. Miren, 0.68. ¿Sí? Ya interpolando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular mi número de Reynolds para saber qué valor tengo, ¿no? Ok. Entonces calculo mi número de Reynolds con esa velocidad, ese diámetro y esa viscosidad. Y esto sería igual a mi velocidad de 10, mi diámetro de 0.01 y mi viscosidad bonita de 32.39 por 10 a la menos 6. Esto me dice que el número de Reynolds es de 3087. Bueno, pues ya agarro mis ecuaciones. Ya saben, tenemos ecuaciones de ahí, algunas ecuacioncitas que vimos. ¿Cómo recordaron ustedes? Acuérdenme. Acuérdense, tenemos dos nada más, Zukauskas y Churchill. Yo voy a agarrar Churchill porque es la ecuación más general y no me evito de problemas de que si el número de Reynolds, bla, 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 bla. Entonces escribo por aquí mi ecuación de Churchill. Sí, me dice que es 0.3, recordando, más, y aquí viene todo el relajo, 0.62 por el número de Reynolds a la 1/2, por el número de Prandtl a la 1/3. Todo esto aquí por 1 más 0.4 entre el número de Prandtl a la que 2/3. Todo esto elevado a la 1/4. Y todo esto va multiplicado por el término de aquí. 1 más el número de Reynolds entre 282.000 elevado a la, todo esto de aquí va elevado a la, espera un tantito, yo no veo, a la 5/8, y todo esto elevado a la 4/5. Es la expresión medio complicada, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, muchachos, sustituir. Nada más hay que sustituir los valores, ¿sí? Entonces, miren ustedes, calculo mi número de Nusselt. Hacemos para acá para que alcance. 0.3 más 0.62 que multiplica a el número de Reynolds, 3087, a la 1/2 por el número de Prandtl, 0.68
a la 1/3 por 1 más 0.4 a la entre 60 y el 0.68, todo esto a la 2/3, ¿sí? Híjole, me quedó muy pequeñito. Todo esto elevado a la 1/4 multiplicado por 1 más 3087 partido por 282.000 a la 5/8 y todo esto a la 4/5. Si evaluamos esto, el número de Nusser calculado es de 28.2. De aquí mismo entonces calculo mi H convectivo. Mi H convectivo sería K entre D por el número de Nusser. Entonces mi H convectivo sería, ya para no hacerlo más largo, de 105.2 watt metro cuadrado Kelvin. Y finalmente me lo llevo a sustituir a mi expresión esta, que le voy a poner 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir en 1. Y finalmente diría que mi temperatura va a ser igual a 105.2 por pi por 0.1 1000 más 300, con una temperatura de superficie calculada de 603 Kelvin, que es muy cercana a la que yo supuse. ¿Sale? Churrazo. Sí, la verdad que sí. Más o menos lo supuse así. Pero igual pude haber supuesto 500. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que evaluar temperatura de film ahora con este dato. ¿Sí? ¿Sí? Mi nueva temperatura de film, que serían esos 604 más mis 300 entre 2. Y si mal no recuerdo, esos 604 más 300 serían 904 entre 2. Me daría una temperatura de film de 452. Vamos a suponer que hubiéramos calculado, nos hubiera salido 800, ¿no? Entonces obviamente con esa temperatura de film, pues, entraría yo aquí, me daría seguramente más alta, pues tendría que volver a evaluar las propiedades, ¿me entienden? Evaluar las propiedades y corregir, y solito nos va llevando a resultado, ¿vale? Pero miren, quedó la primera, bonita, ¿no? Bueno, es el problema, no sé qué problema es, pero está bueno.